Buenos días. El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció a estos tres pastorcillos en un lugar conocido como Cova de Iría, en Fátima, en el lugar llamado Fátima, en Ajustre, en Portugal. Eran tres niños, muy pobres, de una familia muy humildes, que apenas sabían leer ni escribir porque tenían que estar pastoreando a su ganado todo el día. Salían por la mañana tempranito y después por la tarde, antes de que se pusieran el sol, volvían con sus ovejitas. Bueno, y a estos tres niños, que como digo eran muy pobrecitos, muy humildes, muy ignorantes, ni tan siquiera pueden ir a la escuela, la Virgen se les apareció con un mensaje realmente grandioso, un mensaje de dimensiones universales. Portugal por aquellos años pasaba unos momentos difíciles. Estamos en la peor guerra mundial y muchos de sus jóvenes morían cada día en el frente de batalla estabilizado en el centro de Europa, sin saber muy bien por qué morían. De hecho, los tres niños ni tan siquiera sabían dónde estaba Rusia. Cuando la Virgen les habla de Rusia, que propagará sus errores, pues ellos pensaban que se trataría, que era una mujer que era muy malvada y que iba por ahí pues difundiendo cosas malas entre la gente. Fijaos qué grado pues tenían los pobrecitos de ignorancia, pero eran muy buenos. Y la Virgen se les apareció hasta octubre. En estos 9 meses se les apareció dándoles pues un mensaje pues realmente grande. Bueno, he dicho 9 meses, no es del 5 al 12, 7 veces, ¿no? Bueno, se les apareció dándoles un mensaje grandioso, que rezaran el rosario y que pidieran por la conversión de los pecadores, por el fin de la guerra y por la conversión de Rusia. Fue un mensaje realmente potente en el que la Virgen les mostró el infierno, cómo caen las almas al infierno cada día. Y eso a los tres niños les produjo un profundo shock, en buen plan, quiere decir que eso les hizo cambiar y dentro de lo bueno que ya eran ellos y tener unas penitencias realmente grandes, pidiendo por la conversión de los pecadores, de las almas. Y bueno, y efectivamente, pues así fue. Años después, bastantes años después, pero no muchos tampoco, pues antes de un siglo, a finalizar el siglo XX, bueno, pues cayó de modo milagroso el telón de acero y con él el comunismo, a menos de modo, podemos decir, más representativo en esos países que de Rusia se había irradiado por todo el mundo. Bueno, y ese régimen que parecía que iba a durar para siempre, pues al final se disolvió como un azucarillo en el agua. Bueno, de todo esto que nos habla la Virgen, de la necesidad de pedir al Señor, de pedir a la protección de Santa María cosas grandes. No dejemos en este mes de mayo de pedir, como el Papa nos ha dicho, por la paz del mundo. Vivimos días y tiempos revueltos. Tenemos que pedir al Señor para que haya paz, para que los corazones de los gobernantes se dejen iluminar por el Espíritu Santo. Y paz también en nosotros, en todos nosotros, en nuestras conciencias, en dentro de nosotros, que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo, reconocer nuestros pecados no como deficiencias, no como errores, sino como algo que ofende a Dios y pedirle perdón de todo corazón, porque todas esas cosas ofenden a este Dios bueno y recibir con todo el cariño del mundo la misericordia divina que nos reconforta. Me parece que esto es muy importante. No acudir a la confesión simplemente como, no sé, como una especie de sanar, ¿no? O de hacer cuentas, ¿no? de nuestra conciencia, sino sobre todo darnos cuenta que hemos ofendido al Rey del mundo, al amor de los amores, y eso nos tiene que llenar de una profunda pena. Ese es el fondo, eso es la esencia de la confesión. Bueno, y hoy el Evangelio, en Hechos Apóstoles, nos narra también un hecho muy importante. Y es, fijaos, después de la persecución de Esteban, los discípulos pues se reparten por todo el mundo y llegan a Antioquía de Siria. Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. Después de Roma vendría Alejandría y después Antioquía. Estaba situada al norte de Siria
ya donde podemos decir así empieza la panza de la península Anatolia, pues justamente ahí, en esa especie como de reborde, ¿verdad?, pegado a la costa, ahí estaba Antioquía de Siria. Era una ciudad que tenía unos 600.000 habitantes, que en la época era una cosa grandiosa. Tenía los jardines de Dafne, que era una auténtica preciosidad. Una ciudad muy importante. Y ahí llegaron los discípulos. Y ahí empezaban a predicar no solamente a los que eran judíos, sino también a los griegos, es decir, a los gentiles. Y hubo un gran éxito. Tanto es así que llegado a noticias en Jerusalén, enviaron a Bernabé para que comprobara cómo iba la situación. Era un hombre Bernabé, un hombre conciliador, un hombre bueno, y realmente funcionó con una gran sabiduría, y viendo que ya había mucho por venir, mucha gente ansiosa de Cristo y de Dios, salió hacia Tarso y ahí rescató a Saulo y se lo llevó consigo para esa tarea de predicar el Evangelio. Bueno, fue tanto el éxito que tuvieron Saulo y Bernabé, que ahí fue donde comenzaron a llamarse cristianos, a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque hasta entonces todos eran judíos y por tanto era muy difícil distinguir a los cristianos de los judíos. Si queréis, era como una secta, una secta que da mal, como una rama de los judíos, ¿no? Como una corriente, podemos decir, de los judíos. Pero ahora ya no, porque ya el número de gentiles es muy grande, podía superar incluso al de ascendencia judía, y por eso a esa nueva religión ya se reconoce como distinta, algo distinto de los judíos, y se pasó a llamarse cristianos. Cristianos, que significa, tenía un nombre un poco despectivo, un cristiano, esa terminación significaba como partidarios, ¿no? Como alguien que sigue a muerte, por así decir, a su líder, ¿no? Esos son los cristianos, como, no sé, como los, en fin, lo que sea, ¿no? Ese nombre, esa terminación significa esto, ¿no? O sea, unos seguidores, pero como muy implicados, muy involucrados, ¿no? Como decía, hasta dar la vida, si es necesario, por el nombre de Cristo. Bueno, esos son los cristianos, esos somos nosotros, ¿no? Eso debíamos ser nosotros también, aquellos que seguimos sin componendas de ningún tipo al Señor. Bueno, vamos hoy con estas dos cosas tan bonitas, ¿no? La Virgen de Fátima y el nombre de cristiano y la Antioquía de Siria. Vamos también nosotros a hacer esos propósitos, de rezar mucho, de tener intenciones. Un cristiano tiene que tener un corazón grande, magnánimo, donde cabe todo el mundo. Tenemos que pedir por los pecadores, de verdad. Tenemos que pedir por todos los pecadores para que se conviertan de verdad, ¿no? Tenemos que pedirlo. Y nosotros también, en primer lugar, convertirnos nosotros y arrojar de nosotros pues todo aquello que nos impida estar con el Señor. Bueno, seguimos pidiendo por Damaso y por su recuperación. Pedimos también por Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Vela, Adrián, Clara, Cristina, Carmen, Pedro, Adriana, Valentina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gemma, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Conchi, Jesús, Juan Ramón, Pedro, Merche, Nueva Patricia, Mayún, Asun, Rosamari, Juliana, Magda, Agustín, Juanjo, Miguel Ángel, Aurelia, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.